Ok, bien, yo creo que podemos dar inicio. Tenemos 202 personas en este momento, por ahí se irá. Ahí va incrementando el número. Bien, de antemano, pues primero ofrecerles disculpas por la logística y bueno, afortunadamente parte del propósito que tenemos es crear comunidad, conectarnos unos con otros, incluso en diferentes latitudes y aquí hay un mexicano que de muy buena onda nos ha ayudado el día de hoy, nos ha sacado de este problema logístico. Así que muy agradecidos con usted, Fernando. De verdad, muchísimas gracias. Muy grato verlo por aquí, muy grato ver, ya vamos a contar un poco de quiénes nos acompañan, quiénes están por aquí con nosotros, a contar un poco de quiénes somos nosotros desde el semillero, pero definitivamente sabíamos que iba a ocurrir seguramente algo con la logística, lo habíamos estado trabajando, ofrecemos disculpas por ellos y evidentemente creo que todos tenemos como darle o debemos darle las gracias a Fernando porque Ah, tremenda ayuda nos has dado el día de hoy, Fernando. lo que necesiten, a la orden. Muchísimas, muchísimas gracias. Para nosotros es un gran honor tenerlos aquí. Es un placer gigante tenerlos por aquí con nosotros. Como decía un compañero hace un momento, iniciamos hace algún tiempo de hecho, cuando iniciamos éramos 10 personas. Hoy ver que se inscribieron 650 aproximadamente, realmente es motivador. Y también es un reto, ¿cierto? Es un reto. Nosotros esperábamos en principio 100 personas, esa era la meta de nosotros, 100 personas, y bueno, llegó casi a 7 veces más de lo que nosotros inicialmente habíamos contemplado. Las sesiones están programadas de 10 a 12, hoy lo vamos a hacer hasta ahí, seguramente hoy será una sesión más corta, un poco informativa, contarles un poco de quiénes somos, qué nos tiene aquí, para qué hemos creado este espacio, cuál es la convicción íntima que nos mueve, cuáles son nuestras motivaciones y evidentemente intentar, es un reto para nosotros, pero intentar que ustedes satisfacer esas necesidades que ustedes tienen, satisfacer toda esa curiosidad que desean plasmar alrededor de los datos, de la ciencia de datos, y es justamente de lo que esperamos conversar en las próximas sesiones. Voy a compartir mi pantalla, les voy a compartir algo de información, me voy a presentar, nos vamos a presentar con el profe Luis Gabriel, contarles un poco quiénes somos, quién nos tiene aquí. Regálenme un segundo, yo les comparto mi pantalla. Ok, ustedes me confirman por favor si tienen mi pantalla, ¿todo bien? Listo. Sí, te Sí, vemos. se ve. Ok, perfecto. Bien, perfecto. Ustedes recibieron o ustedes llegaron a través de la web, ustedes llegaron a través de las universidades, de amigos, a una página y a un formulario que tiene que ver con el semillero. El semillero tiene una página web, en esa página web nosotros vamos a tener la información albergada de lo que vamos a ir haciendo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién ha construido esta página? ¿De dónde nació la idea? ¿Por qué llegamos aquí? ¿Qué fue lo que nos trajo hasta aquí? Bueno, contarles simplemente un poco que nosotros empezamos hace algún tiempo, hace unos 5 o 4 años atrás, a intentar crear una comunidad alrededor de R. Inicialmente fue de R. Hoy vemos la obligación de que esa comunidad se extienda incluso a Python. Mi nombre es Edimer David Jaramillo, yo soy zootecnista de la Universidad Nacional en Medellín, quizás muchos de ustedes me conocen, muchos otros quizás nunca me habían visto. Me presento, mucho gusto para todos. Con el profesor Luis Gabriel González Herrera venimos trabajando hace algún tiempo en la Universidad Nacional sede Medellín con Universidad de Antioquia, intentando unir los estudiantes, los docentes, la comunidad en general alrededor de los datos. Trabajo con datos, me gustan las matemáticas, amo las matemáticas, vivo por ellas y la computación creo que definitivamente es una herramienta que nos permite tocar las matemáticas y ese es nuestro propósito aquí, contar historias con datos, tocar o hacer tangibles las matemáticas a través de la computación y en última resolver problemas, resolver necesidades con datos. Ese soy yo, ya contaré un poco más de cómo llegamos aquí. Le quiero dar la palabra al profe Luis Gabriel para que se presente. Adelante, profe. Gracias, Eimer. Como decía usted antes, que nada, muy grato, pues saber que hubo muy buena acogida. Y bueno, para no alargarme más, bienvenidos a todos. Yo soy, entonces, como decía Eimer, Luis Gabriel González Herrera, soy médico veterinario zootecnista, profesor de la Universidad Nacional de Colombia.
me desempeño en el área de mejoramiento animal y ese área pues nos exige manejo de bases de datos y mucha estadística. Entonces, de alguna manera me he ido incursionando a esta parte de ciencia de datos y bueno, y aquí estamos para aprender todos y para también compartir lo poco que podamos saber al respecto. Y bueno, espero que este espacio sea de mucho provecho para todos. Bienvenidos de nuevo y gracias, Eimer. Ok, gracias, profe. Eso somos nosotros. Si se dan cuenta, nosotros estamos ligados a las ciencias agrarias, pero no es exclusivo este espacio para personas de ciencias agrarias. Eso es algo que hemos intentado definitivamente flexibilizar, que no única exclusivamente hayan personas del área de la biología, obviamente son bienvenidas, pero que ojalá esa comunidad sea en general. En el formulario que ustedes llenaron, había una descripción en la parte superior que sugería un poco cuál era el propósito del semillero. Y el propósito es que nos unamos, el propósito es que nos podamos unir, que podamos crear comunidad. Estamos totalmente agradecidos con ustedes de que nos puedan acompañar. Yo, como les dije, soy Edimer David Jaramillo, podrán encontrar información de mí, les compartiremos todo este material, se compartirán las grabaciones, se compartirán las presentaciones, los ejemplos que hagamos en clase, las páginas, perdón, los códigos que ejecutemos, todo se va a compartir, toda esa información estará disponible posiblemente a través del GitHub. Mi perfil del GitHub, ustedes me pueden buscar como Edimer David Jaramillo en el GitHub, por ahí por el formulario, por la página del semillero, quizás ustedes llegaron al contacto mío, yo vi que varias personas escribieron, por acá hay información, en fin. Ese soy yo, ahí me pueden encontrar, me pueden escribir al profe Luis Gabriel, tienen sus correos, en todos los correos los hemos puesto en copia al profe Luis Gabriel, a cualquiera de los dos nos pueden escribir. En cualquier momento hemos creado un correo también para el semillero en aras de canalizar un poco las dudas, las inquietudes. Yo sé que hay expectativas alrededor de esto, qué es, esto para dónde va, quién es que conformó esto, qué es lo que vamos a hacer. Y justamente de eso se trata el día de hoy, contarles un poco de cómo llegamos aquí, cómo nació el semillero, cuál fue el propósito inicial y luego qué queremos hacer ahorita. Y sobre todo el reto que afrontamos en este punto, y es un número masivo de personas, pero además de diferentes áreas. En el formulario hicimos unas preguntas en áreas de intuir las necesidades o los intereses de cada uno de ustedes al momento de participar del semillero. ¿Qué era lo que los motivaba a participar del semillero? Hicimos algunas preguntas y definitivamente eso nos tiene que servir para direccionar el semillero, el desarrollo de los temas o los tópicos que vamos a hacer aquí. El semillero nació hace aproximadamente unos 5 años y nació inicialmente con mi novia, mis amigos, un grupo de 5 a 10 personas en donde empezamos a aprender algo de R y dijimos por allá el 1 de enero del 2018, qué chévere sería que nos pudiéramos conversar alrededor de estos temas. Busquemos un salón en la Universidad Nacional C de Medellín, busquemos un salón e intentemos hablar de R, intentemos conversar de R. Creamos un grupo que llamamos en su momento Estudio R, que es ese punto en esa línea del tiempo que ven por acá. Tuvimos, desde ese momento, éramos 10 personas y como decía un compañero por aquí, luego se le dio apertura al semillero. Por allá a mitad del 2018, un poco después de mitad de año del 2018, el semillero se expandió, dejó de ser Estudio R y pasó a llamarse el Semillero R. Inicialmente se llamaba Semillero en Ciencias Agrarias, Semillero de R en Ciencias Agrarias. Los que estuvieron con nosotros recuerdan que aquí decía algo distinto, solo estaba una imagen de R. Hoy hemos querido vincular definitivamente Python. Empezamos abordando los fundamentos de R, cómo manipular datos, cómo trabajar con bases de datos, cómo hacer gráficos, cómo responder preguntas con los datos. Vimos algunas bibliotecas especializadas en su momento, algo que se llama el Tidyverse. No se preocupe si usted no conoce qué es eso, porque justamente el semillero, la idea es que pueda definitivamente solventar ese tipo de cosas. Después del 2019, continuamos con las personas, se sumaron algunas otras, después del 2018, perdón, y en el 2019 el semillero continúa con el ciclo 01 y abordamos una segunda temática que tenía que ver con cómo comunicar resultados. Construir documentos HTML, aprender a construir una presentación en HTML con R, todo era en función de R hasta ese momento. El ecosistema R Markdown, una biblioteca que
permite o flexibiliza ese principio de la ciencia y es que sea reproducible. Definitivamente esas herramientas son muy buenas, las vimos en su momento, algo aprendimos a crear luego de productos de datos, llegó la pandemia y ahí no tuvimos sesión en el año 2020, pero continuamos en el año 2021 y en el año 2021 conversamos un poco alrededor de productos de datos, aprendimos a crear tableros, algunos tableros sencillos, vimos algunas cosas de aplicaciones con datos, específicamente R, algo que se llama Shiny. Aprendimos a construir aplicaciones sencillas, vimos lo que subyace a ese tipo de cosas, vimos hasta dónde nos podía permitir llegar R. Habíamos entonces pasado de tener un grupo inicial en el 2018 de 10 personas, de amigos, de mi novia, de intentando avanzar con el tema y luego se fueron sumando más personas, nos unimos con el profe Luis Gabriel González Herrera, aparece el 2018, 2019, la gente receptiva, Juber nos decía éramos más o menos 30, eso es cierto, 2021 seguíamos siendo más o menos los 30 que veníamos trabajando en las sesiones o ciclos anteriores, aprendimos a crear algunos productos de datos y luego terminamos ahorita, este año, 2022-01, a principio de este año, conversando acerca de la introducción al Machine Learning. Habíamos empezado entonces por allá en el 2018 con los fundamentos de programación con R y manipulación de datos con bibliotecas especializadas para tal fin. Luego fuimos avanzando, aprendiendo a construir documentos, aprendiendo a comunicar resultados, creando productos de datos muy comunes en auge hoy en todo el mundo. Y luego finalmente lo que terminamos, el ciclo 1 lo cerramos abordando el tema de modelación, específicamente construcción y ajuste de modelos de Machine Learning. Hicimos una aproximación inicial, una introducción con una biblioteca especializada para eso de R. En ese momento, hasta ese punto, todo era R. Si se dan cuenta, todo era R. Hoy el semillero tiene un propósito específico y es sumar Python. Hacer que esto converse y no, nosotros desde el semillero no vemos un versus, que es lo que a veces se ve. De hecho, si se dan cuenta, en el logo que está en la parte inferior, lo que intentamos es, y en el logo del semillero, lo que intentamos es concebir los proyectos de datos con los dos lenguajes de programación, R y Python. Creo que hoy el mundo nos tenta justamente a hacer eso, nos invita a hacer ese tipo de cosas, unir lenguajes de programación, buscar interoperabilidad entre los lenguajes de programación es un reto. Hoy todas las plataformas de nube, algunas desarrolladoras de tipo RStudio, Visual Studio, algunas compañías que desarrollan interfaces o ambientes de desarrollo integrado para poder trabajar con los lenguajes de programación, hoy tienen algo en común, y es que no son exclusivas de un lenguaje de programación, permiten trabajar con más de un lenguaje de programación. Y muchas veces tenemos una necesidad con datos en donde un lenguaje nos permite resolverlo hasta cierto punto, pero quizás el otro lenguaje de programación complementa mucho mejor el asunto. Quizás enriquecemos nuestra capacidad de análisis y somos capaces de llegar más lejos en responder a nuestras preguntas si somos capaces de vincular los dos lenguajes de programación. Y ese es nuestro propósito. Nuestro propósito es vincular los dos lenguajes de programación en aras de que el semillero no sea solo de R, sino de R y Python, y que específicamente podamos construir una historia de amor entre esos dos lenguajes. Y efectivamente, hoy eso es posible. Lo que nos trazamos con el semillero en este ciclo 2 es justamente sumar Python a R y no verlos como un versus. Si usted busca en internet R y Python, se va a encontrar imágenes por montones que tienen un versus. Estamos convencidos que no hay un versus entre ellos, que lo que hay es un complemento de esas herramientas. Pretendemos esta vez entonces, o tenemos un objetivo específico, y es fortalecer la sinergia científica entre estudiantes, profesores y comunidad en general. Ese ha sido nuestro único objetivo desde un principio, bajo la premisa de que la ciencia de datos es el centro de gravedad de esa interacción, que más que oportuna la consideramos necesaria. Ver aquí personas conectadas de varias universidades, de varias latitudes, de varios países, definitivamente es motivante y estamos convencidos con mayor razón que esto es posible, que nos podamos unir los seres humanos alrededor de la ciencia de datos en aras de responder preguntas. Ese es el propósito de nuestro semillero, y lo único que cambia ahora en este nuevo ciclo, además de tener un volumen de personas adicional, es que vamos a vincular Python. Vamos a trabajar con los dos lenguajes de programación. Para eso sería bueno que supiéramos qué hemos hecho antes en el semillero, qué
construido, qué hemos avanzado en ese tiempo, en esa línea de tiempo que tienen ahí, el punto verde y los puntos vinotintos, que es en los que hemos trabajado anteriormente, qué hemos logrado hacer, qué logramos construir en el semillero, algún producto de datos. Y por aquí tengo un ejemplo específico de algo que trabajamos en algún momento con los compañeros que nos acompañaban por ahí en el 2019 en el semillero. Después vino la pandemia y eso complicó un poquito el asunto, pero hemos conversado acerca de fundamentos de programación con R, hemos conversado acerca de manejo y visualización de datos con R a través de bibliotecas especializadas, hemos construido reportes y comunicación de resultados y hemos hecho una introducción al Machine Learning con R a través del Tidy Models, que es una biblioteca especializada para ello. En ese momento nos trazamos el objetivo. Si ustedes se dan cuenta, en la página web hay un lugar que dice ciclo 1 y dice publicaciones. En las publicaciones lo que hicimos fue un trabajo muy simple, muy sencillo acerca de deserción estudiantil. Y si ese trabajo se logró presentar en un evento, los compañeros lo presentaron, aquí están los integrantes de aquel momento. Fíjense que éramos pocos, definitivamente ha crecido bastante. Pero no es la única aplicación, no es la única aplicación. Tenemos algunas otras evidencias, algunas otras vivencias. El mismo profesor Luis Gabriel González Herrera en la universidad, con los productos de datos que hemos hecho o que aprendimos a construir con sus estudiantes, ha intentado utilizar este tipo de herramientas para representar información de algunas estaciones agrarias de la universidad, para llevar a cabo los cursos, para desarrollar temas finalmente ligados a la docencia, ligados a la investigación, en fin, resolver problemas con datos. Acá tenemos un ejemplo de un problema con la deserción estudiantil, pero profe, quizás vos nos puedes contar un poco acerca de eso que han construido, de eso que han trabajado previamente. Por aquí también nos acompaña Duván, que es una persona a quien me gustaría darle la palabra un segundo y que nos cuente el semillero de pronto cómo le ha aportado, para qué le ha servido. Conozco de Duván de cerca que está trabajando en algún lugar en donde los productos de datos que aprendió a construir en el semillero y que él evidentemente potenció estudiando por fuera han sido de utilidad. En algún momento me lo manifestaba, es decir, hemos podido ver que las personas del semillero han podido o se han vuelto embajadores, que es lo que buscamos del R, de la programación, de la ciencia de datos por fuera, y además que les abra oportunidades, oportunidades laborales, oportunidades académicas. No sé, profe, si nos querés contar un poco alrededor de esas cosas que en algún momento hicimos en el semillero, que has construido con tus estudiantes. Seguramente eso puede ser bastante motivante para las personas que nos escuchan. Claro que sí, Eimer. Bueno, no. Un momento. Con el semillero, pues hemos avanzado mucho en este tema de código, especialmente pues lo que trabajamos con los muchachos es mucha depuración inicialmente de bases de datos. Cuando iniciamos el semillero, que empezamos a ver esa parte de Tidyverse, pues realmente nos facilitó mucho toda esa parte de código, porque anteriormente trabajamos más con RBase y tal vez el código de RBase es un poco más complejo. Entonces, como siguiendo más o menos la secuencia que nos mostró, pues eso fue lo primero que empezamos a implementar con el grupo pues que trabaja conmigo, que fue esa parte de depuración de base de datos. Y también después incursionamos con lo que fuimos viendo en el semillero, con lo que fuimos aprendiendo en la parte de análisis exploratoria, que hoy en día para mí es una de las cosas más importantes a la hora de analizar los datos. Antes de utilizar cualquier modelo, cualquier abordaje estadístico, creo que esa parte exploratoria es muy importante. Entonces esa fue como la secuencia. Primero, esa parte de la depuración de base de datos con todo el Tidyverse, y después la parte exploratoria. Y ya cuando empezamos a ver la parte de R Markdown y la parte de dashboard, pues ahí sí que dimos un salto grande, porque generalmente todo lo que hacemos en la universidad requiere socializarlo con los productores con los cuales trabajamos. Y anteriormente esos informes que hacíamos eran informes muy planos, que no nos podían como explorar muy bien los resultados. Entonces esa parte de dashboard nos ha dado una mano grande, porque así nosotros podemos hacer unos informes mucho más llamativos para los productores, mucho más fáciles de entender y de trabajar con ellos. Y en este momento también estamos intentando con 2 estudiantes desarrollar aplicaciones para las estaciones agrarias de la universidad. Entonces, más o menos,
esa ha sido como la evolución que hemos tenido. Creo que el crecimiento ha sido gigante. Lógico que yo voy mostrándole a mis estudiantes qué van haciendo, pero ellos siempre van más allá, siempre han tenido gran capacidad pues para desarrollar esas habilidades y hoy en día están haciendo cosas muy bacanas. Mira, antes de olvidarlo, recordarles que ahí en el semillero, como se estuvo mostrando, está pues subido todo eso que se ha hecho, o sea que quien quiera acceder al semillero y de pronto ver lo que hicimos, allí están los códigos, no sé si videos, pero sí creo que por lo menos los códigos y los trabajos están allí alojados, ¿cierto? De acuerdo, aquí está todo el material. Por allí Daisy hacía también un comentario cuando usted decía que la idea era agrupar universidades, amigos, y ella también comentaba, bueno, y empresa también, ¿no? Porque realmente las empresas hasta pueden ir más rápido que nosotros en la parte académica, pero que es algo que se está utilizando mucho todas estas herramientas para la ciencia de datos. Perfecto. Como no estoy viendo por aquí el chat, profe, perfecto. Si hay preguntas y, profe, podemos escribir artículos, por supuesto. Si hay preguntas, de pronto voy a estar intentando mirarlo acá porque me parece chévere que haya una interlocución entre ustedes y nosotros y que no sea solo un monólogo. Así que pregunten todo lo que quieran, todas las inquietudes. Vamos a intentar hoy resolver muchas de esas dudas, a hablar un poco de cómo va a ser la logística de nuestro semillero. Evidentemente tenemos un reto que tiene que ver hoy con conectarnos con la plataforma, pero eso lo vamos a solventar seguramente más rápido de lo que pensamos. Lo que el profe nos cuenta, evidentemente, es motivante desde el punto de vista de los tópicos que hemos ido siguiendo y cómo ellos tienen aplicación. ¿Cuál herramienta usamos más para visualización, Power BI o Tableau? Realmente lo que más usamos es R. Hasta ahora lo que más hemos usado en el semillero es R y específicamente un paquete que se llama Flash Dashboard. Y de eso vamos a conversar. Y de eso vamos a hacer algo, de hecho, en estas primeras sesiones. Ustedes con nosotros van a aprender ahora rápido para que se motiven a construir tableros muy buenos, muy bonitos, estéticamente hablando, competitivos con Power BI y Tableau, pero con código libre que es R. Vamos a ver que es posible hacer lo mismo con Python, exactamente lo mismo, Dashplotly, exactamente lo mismo. Es un reto para nosotros tener toda la comunidad tan diversa. Inicialmente consideramos que llegaban unos 100, pero como son tantos, esperamos evidentemente poder satisfacer todos esos intereses desde temas un poco más transversales. Es decir, no temas tan específicos, temas que puedan ser de interés para todos. Y de eso les vamos a contar un poco. ¿Cuál va a ser la temática esta vez? Por acá veía otra pregunta de alguien que si la reunión solo va a ser los sábados. Sí, ya también les vamos a contar un poco de ello. Justamente el profe nos contaba entonces un poco cómo ha ido integrando estas cosas que hemos ido abordando a su trabajo cotidiano, cómo ha ido él volviéndose embajador con otros estudiantes y esos estudiantes a su vez se vuelven embajadores y la comunidad va creciendo, que es lo que más nos interesa. Que crezca, que la comunidad de ciencia de datos crezca, que se democratice la ciencia de datos. Ese es el objetivo, que se democratice la ciencia de datos. Y las vivencias o las experiencias del profesor, lo que nos cuenta, quiero sumarlo también a Duván. Duván, si estás por ahí, nos puedes contar. Recuerdo que recibí alguna retroalimentación de Duván recientemente y me pareció muy, muy emotivo lo que nos contaba. Así que Duván, si nos puedes contar un poco, te lo agradeceríamos. No sé si estás muteado. Hola, ¿me escuchan? Duván, ahí te escuchamos, perfecto. Ah, listo. Bueno, profe, no sé, yo quisiera, ya que contaron así como historia y un poquito del semillero, pues quería como empezar un poquito con eso. Eh, yo me acerqué al semillero, al igual que otras personas a través del profe Edimer. Fue muy bacano desde el principio, fuimos aprendiendo mucho. Y pues quiero contar cómo llegué a Ciata y cómo también entré a Ciata. Contales, por favor, perdón, contale a todo el mundo qué es el CIATA. Definirles, porfa, qué es el CIATA, que aquí hay gente que seguramente no es de Colombia y no nos sabe. Listo. Bueno, pero entonces voy a empezar desde el principio de lo del semillero y es, bueno, desde el principio el semillero muy bacano, convivimos con Cristian, con David, con Miguel, con Mariana, que también los vi por ahí, con el profe, con Leo, y pues todos fuimos aprendiendo y se volvió una comunidad muy bacana. Aprendimos mucho
y de ahí surgieron muchas ideas y una muy bacana que me quedó a mí fue la de el Tidy Tuesday. Ajá. Ese Tidy Tuesday, pues yo me emocioné mucho, empecé a participar en eso, es como un concurso, o bueno, no, como una socialización de código a partir de distintos datos, donde pues la gente publica el código, publica un gráfico y se da como a conocer en cierta medida. Eso en cierta medida me dio cierto nivel de popularidad con algunos compañeros de la universidad, y eso más adelante me llevó a que me consideraran para un trabajo en CIATA. Entonces, como el profe les estaba mostrando por ahí, CIATA es el sistema de alerta temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, donde monitoreamos variables ambientales en distintas escalas, en distintas temporalidades y pues gran cantidad de variables. Tenemos, digamos, dos grandes fuertes, que uno es calidad del aire y el otro es gestión del riesgo. Calidad del aire se enfoca en material particulado, contaminación atmosférica, pues ozono, nitrógenos, pues toda esa parte que desde ahí se alcanza a ver un poquito. Y ya la parte de gestión del riesgo se enfoca en climatología, meteorología e hidrología. También hay una parte de geotecnia, movimientos en masa, avenidas torrenciales, sismos, es bastante amplio, ¿listo? Entonces... ¿Y has usado los tableros ahí? ¿Cómo? ¿Has usado los tableros allá? Ah, listo, para allá voy. Entonces, después de que logré entrar a CIATA, de mis primeras ideas y de lo que siempre me ha gustado de la programación es cómo hacer las cosas más óptimas. Y precisamente en el momento en el que empezamos a ver los tableros de datos, fui al mismo tiempo que entré a CIATA y logré hacer como un link entre esos dos y a solucionar un problema. Entonces fue como, tenemos más o menos al día de hoy, yo creo que unas 700, 800 estaciones, solo de hidrometeorología, y era siempre muy complicado. A ver, voy a hacer un paréntesis. Yo hago parte del equipo de calidad de datos que revisamos toda la red hidrometeorológica día a día. Entonces el problema es que somos muy pocas personas para revisar tantas estaciones día a día. Y siempre era como que se nos cayó una estación, llevaba como 5 días sin datos, o llevaba tantos días sin datos, se me pasó porque pues son demasiadas. Y entonces surgió la necesidad de hacer algo más eficiente. Y preciso, estábamos viendo los dashboards en el semillero y pues desde ahí me enrollé. Yo dije, no, venga, hagamos esto. Y poquito a poco lo fui sacando a tal punto de que se volvió una herramienta casi que fundamental, no solo para mi equipo de trabajo, sino dentro del proyecto. De tal manera que ya no lo revisamos solo los integrantes de mi equipo, sino de otros equipos. Y la idea se ha regado mucho y el tablero se ha establecido de tal manera de que no lo llevamos a Shiny, lo dejamos como un flash dashboard HTML, pero se hizo algo que se llama un cron y esa cosa se corre cada 1 hora. O sea, fue tanta la necesidad que se tuvo que programar para correrlo 1 hora, cada hora, todos los días, sin importar el... Y pues... Excelente. Digamos que fue muy bacano porque allá no usan R. Excelente. Entonces excelente. Fue como que, bueno, yo puedo hacer esto con R y ahora ustedes en parte dependen de R y dependen de mí. Y fue algo muy bacano porque surgió desde el semillero. ¿Y ya has enseñado a la gente R allá? Sí, a los de mi equipo he hecho capacitaciones, les he enseñado excelente. Lo mismo que vimos en el semillero, manejo de R básico, R Markdown, generar PDFs, unirlo con LaTeX, HTML, también llegamos a esa parte de los tableros de datos, no llegamos a Shiny porque ese es más complicadito, pero también estuve enseñándoles allá adentro un poquito de R. Excelente. Y actualmente, pues le estoy dando un poquito ya más a la automatización tipo Shiny, que es una actualización no forzosa y que es más interactiva, ya más enfocado a las actividades de nuestro equipo, como generación de reportes de acumulados de precipitación, comportamientos meteorológicos y esa cuestión. Yo creo que eso es todo. Excelente, Duván. Me emociona mucho escucharte cuando me escribiste y supe que estabas haciendo esas cosas, cuando me dijiste que ya no conocían el Flash Dashboard, los tableros y que había sido de utilidad.
Justamente eso es lo que nos motiva a continuar con estos espacios. Así como Duván, el profesor, Katy nos dice que quiere ver esos tableros, seguramente vamos a mostrar cosas de ese tipo. Alguien por acá nos hace menciona algo acerca de la graficación con Python y con R, muchísimas gracias. Que si hay posibilidad de certificaciones en el semillero, eso que seguramente no va a ser tan sencillo porque este semillero no es oficial, esto no es de la institución Universidad Nacional ni Universidad de Antioquia, esto es del profesor Luis Gabriel, de los compañeros que han estado y de mí, es decir, es una iniciativa nuestra que no está ligada sí o sí a una universidad. De hecho, parte de lo que hemos pretendido es mostrarle a la universidad también que este tipo de espacios son importantes y que este tipo de espacios generan comunidad y se vuelven embajadores como Duván en empresas, el CIATA, por ejemplo, que monitorea la calidad del aire en la ciudad de Medellín, en Colombia. También conozco de cerca a Cristian Gañán. No sé si Cristian está por ahí, nos puede contar un poco qué ha estado haciendo con los datos, cómo le ha aportado el semillero. Sé que Cristian, al igual que Duván, han sido muy rigurosos con su estudio. Conoce también de Federico, por aquí está Federico Loaiza. También sé que Federico tiene una habilidad importante con los códigos. No sé si se ha incorporado más por ahí, con algunos he perdido algo de contacto. Cristian, no sé si estás por ahí, Cristian Gañán, si nos puedes de pronto contar un poco de tu experiencia rápidamente. Hola, profe, ¿cómo están? ¿Me Muy escuchan? bien, sí, ahí te escuchamos. Perfecto. No, también eh, comenzamos con este proceso del semillero hace rato. Eh, lo mismo con Duván, muy curiosos como con el código y todo eso, ¿no? Por ahora, pues lo que se ha hecho es tratar de formar comunidad. En los últimos años he sido pues como monitor de bioestadísticas y bueno, dando como esa parte de R, esa integración de la estadística con R. Te he visto dando talleres, ¿cierto? Sí, He visto que en las redes sociales alguien me mostró alguna vez y me sentí muy bien y muy orgulloso de vos de ver que estabas dando talleres de R en la universidad. sí, dando como tallercitos de R. También, bueno, ahorita también último estoy trabajando con un proyecto más del lado de investigación para armar bases de datos de varias fuentes, más como hacer un poco de minería, de cuadrar datos, de hacer como toda esa parte, como digo yo, de carpintería para cuadrar todos los datos, ¿no? Eh, y también, bueno, digamos que soy como profesor de una plataforma particular que es SuperProf. Ahí digamos, se contactan muchas personas de varios lados. Ahorita estoy trabajando con una persona de Estados Unidos, Excelente. desarrollando pues un dashboard, de hecho, aplicado pues en China. Y ya lo tenemos pues montado en un servidor. Pues eso es para cosas de impuestos de Estados Unidos, pues, del gobierno de Estados Maravilloso, Unidos. Entonces maravilloso. estamos trabajando como con eso también y nada, pues también en la medida de lo posible tratar de formar comunidad en lo que se más pues, en lo que más se puede, tratando como de dar lo mejor de esos dos mundos de R y Python, porque en realidad es lo que usted decía al principio, integrar los dos es vital, Fundamental. Sí, de es acuerdo. para poder hacer un buen trabajo, ¿no? Y entonces, no, es como trabajando en cosas varias y muy contento porque igual siempre digo, pues, en todas las sesiones que tengo, como que, vamos, gran parte digamos, del avance que uno tiene o que tuve fue pues como por este semillero, por el profe Gonzalo, por ese profe, se ha avanzado pues como bastante y sí se ve pues como ese avance. Sí he escuchado, por ejemplo, lo que ha hecho el profe Gonzalo a través de los estudiantes, porque unas veces como que, tengo como ese problema y, el profe Gonzalo está haciendo tales cosas y, qué chévere, me encanta como también saber de todo eso. Súper, Cristian. De nuevo, muy orgulloso de ambos y de todos los compañeros, evidentemente, que nos han acompañado. Hemos perdido contacto con algunos. Es maravilloso saber eso que estás haciendo, que nos estás contando de Estados Unidos. Es maravilloso saber que el semillero te ha permitido
ahondar en algunos temas. Vos sos muy curioso, yo recuerdo mucho, Cristian tiene demasiado talento con el código, así que si requieren de alguna duda, alguna inquietud, Cristian, Duván, sé de Federico, hay varias personas que seguramente podrán ser fundamentales a la hora de responder inquietudes, cosas así, que podemos canalizar vía el semillero e intentar. Aquí en las personas que nos acompañan hay un porcentaje grande que nunca ha tenido contactos con lenguajes de programación, hay otros que tienen alguna habilidad y conocimiento incluso en ciencia de datos importante, y entonces creo que apoyarnos, como dice Cristian y Duván, generar comunidad definitivamente resulta siendo importante. Las alianzas con las empresas para generar impacto en retos y problemas reales, eso es totalmente cierto. Seguramente en la medida que vamos creciendo, ya ahorita lo estamos haciendo, somos bastantes, pues eso va a ser seguramente cada vez más sencillo. Hay más compañeros, definitivamente, nos podríamos quedar aquí seguramente un buen rato conversando alrededor de las aplicaciones. Yo conozco de ellos dos de cerca, de lo que hace el profe Luis Gabriel. Mis compañeros con los que empezamos inicialmente, Cristian Rivera, Paola Betancourt, que es mi novia, efectivamente con ellos hemos logrado avanzar, David Morales, con Jorge Leonardo López, aquí nos acompañan algunas personas que incluso nos hemos unido, Sebastián Sánchez, nos hemos unido para crear un blog, para intentar crear un blog en donde escribimos alrededor de inteligencia artificial, de machine learning ligado a lo que hacemos cada uno de nosotros. El uno es ingeniero de control, la otra es agrónoma, somos zootecnistas. Hay un cúmulo de personas diversas e intentamos mover mucho estos temas. Ver que Duván es un embajador en el CIATA, ver que Cristian es un embajador incluso por fuera de Colombia, y seguramente Federico y compañía, con quien no he tenido contacto, también han hecho cosas, estoy seguro de eso. Eso es lo que hemos hecho en el semillero y espero que pueda servir de motivación. Para mí es realmente un orgullo escuchar lo que dice Duván y Cristian, y estoy seguro de lo que han hecho los demás compañeros. Eso motiva, pero no es lo único que nos ha motivado. Evidentemente, eso es una motivación gigante, nos invita y nos incita a continuar. Hay otra motivación, si se quiere, inicial, o una motivación cero, y ahí para vienen una cantidad de motivaciones que tienen que ver con estas dos personas. Quizás los conozcan a Jeremy Howard y su esposa, Raquel Thomas, no sé si las conocen. Nos pueden poner en el chat si los han visto, los han escuchado y si han visto ese libro del lado derecho. Ese libro me parece maravilloso, es un libro muy, muy bueno. Me llama mucho la atención lo que dice en la portada del libro. Si usted lo mira, dice Deep Learning para programadores o para programadores con FastAI y PyTorch. FastAI y PyTorch son dos herramientas para hacer Deep Learning, aprendizaje profundo. De eso hablaremos después seguramente. Pero lo que me parece llamativo, sí, el libro está por ahí en PDF, también les podemos compartir gran parte de toda esa información, no se preocupen que todo eso se los podemos compartir, pero fíjense lo que dice aquí abajo. Aplicaciones de inteligencia artificial sin un doctorado. Y eso es parte de lo que nos motiva. Es que no necesitamos tener ni una maestría ni un doctorado para aprender de ciencia de datos. Si lo tenés, maravilloso, perfecto, porque seguramente tenés un conocimiento arduo y lo vas a complementar con esto. Pero si no, no hay problema, porque a veces se nos vende la idea de que la ciencia de datos la pueden hacer únicamente los matemáticos, de pronto los estadísticos, gente que trabaja con matemáticas quizás. Y yo personalmente creo que eso no es así. La ciencia de datos es transversal a cualquier disciplina del conocimiento. Y ese libro en particular me parece motivante, nos motiva en este semillero. Y nos motiva por la concepción que tiene Jeremy Howard y su esposa. Su esposa es considerada por Forbes, o la revista Forbes, entre las 20 mujeres más influyentes de la inteligencia artificial en este siglo, o al menos hasta lo que va del siglo. Y él, no sé si ustedes conocen, no se preocupen que todo esto lo vamos a ver, la plataforma Kaggle. La plataforma Kaggle es una plataforma de competencias de ciencia de datos. Quienes no la conozcan, los invito a que se animen a participar. Hoy el mundo tiene necesidades y las pone aquí y paga dinero para que ustedes y yo las podamos resolver, y gente de todo el planeta. Lo más maravilloso es que aquí todo el mundo está dispuesto a enseñarle a uno. No es la competencia en sí mismo, no es la competencia, es la comunidad que hay detrás. La ciencia de datos nos ayuda mucho, muchísimo. Jeremy Howard es cofundador o fue el cofundador de Kaggle. Su esposa trabaja en todo lo que es ética alrededor de la inteligencia artificial. Todos hemos escuchado los fake news, las noticias falsas.
Bueno, ella está realmente interesada en por qué los algoritmos de Amazon, por qué los algoritmos de Google, por qué los algoritmos de algunas compañías exhiben sesgos raciales, por qué parecen exhibir sesgos xenófobos. ¿Por qué razón aparecen ese tipo de cosas en los algoritmos tan novedosos de estas compañías hoy? Y lo que ellos dicen es, necesitamos democratizar la IA, la inteligencia artificial, o nos veremos en los próximos años en problemas, ya que hay una monopolización por parte de los oferentes de nube, es decir, Google, Microsoft y demás, sobre estos temas. Seguramente lo van a seguir haciendo, pero necesitamos aprender de R, necesitamos aprender de Python, necesitamos aprender de Machine Learning, de datos, de depuración de tablas, de visualización, de productos. Necesitamos apropiarnos de estos temas. Eso nos motiva. Ellos, no solo ella con su tema de la inteligencia artificial ética y no solo él con su desarrollo de la plataforma FATS AI, en el cual ella también ha participado, sino que tienen una labor social importante. Ellos han logrado unir personas de África, estudiantes de Latinoamérica, personas con recursos económicos realmente dificultosos, y los han logrado poner a competir con su plataforma con los grupos de investigación de Google. Y hace muy poco, digo hace muy poco, hace menos de 5 años quizás, no tengo la fecha presente, ellos desarrollaron FATS AI y ellos con esa plataforma tomaron lo mejor de Python para que la gente pudiese ajustar redes neuronales, modelos de redes neuronales, para que el deep learning estuviese a la mano de cualquier persona. Y con ello, ellos lo que han hecho es crear una comunidad de personas, de estudiantes, formarlos. Si usted busca en internet FATS AI tiene su página. Es un proyecto realmente maravilloso en aras de hacer redes neuronales. Lo voy a poner por ahí en el chat, redes neuronales. Pero redes neuronales, sobre todo, al alcance de cualquier persona. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos que de estos temas se apropie todo el mundo. No importa, no importa si usted no es matemático, si no es estadístico, si no es ingeniero en algo específico, no hay ningún problema. Lo que necesitamos, evidentemente, es democratizar estos temas. Ellos, por ejemplo, para terminar con esa motivación, han usado celulares viejos en Centroamérica para crear alertas con base en Deep Learning que puedan emitir un mensaje de texto y poder decirle a la gente cuando se está activando una motosierra, es decir, se está talando el bosque de manera ilegal. Ellos han logrado llevar estudiantes de África, estudiantes de Sudamérica a competir en Stanford, a competir con Google. Y han logrado sobre todo ganar, han logrado demostrar que es posible con rigor, con disciplina. Y es parte de lo que nos motiva en este semillero, ver historias como la de Cristian, ver que Cristian ha pasado fronteras, está trabajando con algo en Estados Unidos, Duván, que está trabajando en un tema tan importante como es la calidad del aire, si podemos o no respirar, cómo monitorear eso, definitivamente nos motiva muchísimo. Les pasaremos este libro. Ahí hay un hipervínculo, ya mismo les voy a entregar la presentación, que había escapado entregarles la presentación ahí en el chat, ahí se las dejo para quien la quiera abrir. La presentación está colgada en internet, va a estar en el semillero en la página web va a haber un ciclo 2 y vamos a poder desde ahí ver todo el material. Esto es motivante para nosotros. Y entonces en ese orden de ideas, contándoles quiénes somos nosotros, cómo nació el semillero, cuál es nuestro propósito, qué hemos hecho y con esas experiencias de los compañeros, ¿qué nos motiva a continuar con esto? ¿Qué nos motiva? Y esa motivación entonces definitivamente debe desencadenar en un plan de acción que podamos ejecutar para ir abordando los temas. Quisiéramos abordar muchísimas cosas. El ciclo que acabamos de cerrar lleva 4 o 5 años. Lo que esperamos es que este ciclo vuelva a ser de unos 4 o 5 años o por qué no más. Hoy es 26 de noviembre del 2022. Seguramente por ahí en el 2027 vamos a estar conversando nuevamente de esto y vamos a decir, llevamos una década con el semillero. Eso lo vamos a hacer. Por ahí alguien nos pasó el libro, fíjense. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. ¿Qué haremos esta vez en el semillero? Estamos motivadísimos, estamos contentos de verlos aquí. ¿Qué vamos a hacer con el semillero esta vez? Bueno, lo primero es, para responder un poco a la pregunta de quienes nos decían si es solo los sábados, sí, es los sábados de 10 a 12. Como estamos llegando al final del año, hemos decidido fraccionar estas sesiones en 2. Las sesiones, 4 sesiones que van a ir ahorita, las fechas de las sesiones del 2022, van a ser 26 de noviembre, que es hoy, 3 de diciembre, 10 de diciembre y 17 de diciembre. En esas sesiones, lo que esperamos
Y en las del 2023 es que todo sea muy práctico. Les entregaremos todo el material, iremos viéndolo, le iremos abordando cómo se hizo, para qué, pondremos videos, guías, material por todo lado, libros, de tal manera que podamos desarrollar los tópicos sin problema. ¿Qué hemos pensado? Cuando veíamos la afluencia de personas y lo diversas que son las áreas, definitivamente sugiere un reto. No nos podemos quedar con un tema específico. No podemos quedarnos con un tema de las ciencias agrarias, ni tampoco con un tema de pronto, no sé, ingenieril específico o un problema de la industria específica. No, tenemos creo que ser muy genéricos aquí. Genéricos, pero logrando desarrollar algo que impacte a todos. Es decir, que cada uno con ese ejemplo práctico genérico lo pueda llevar a su vida cotidiana, en su trabajo, en su investigación, en su industria, en su empresa, en lo que sea. Por eso es importante mencionar que todo va a ser muy práctico, quizás más de lo que lo hemos hecho hasta ahora. A veces nos hemos enfocado mucho en la parte conceptual y lo seguiremos haciendo, pero va a ser muy práctico buscando o bajo una premisa: interoperabilidad entre los dos lenguajes, R y Python. ¿Cómo puedes construir un tablero que tenga los dos lenguajes? ¿Cómo puedes construir un documento HTML que tenga los dos lenguajes? ¿Cómo puedes construir una aplicación de datos que tenga los dos lenguajes? Alguien habló hace un segundo de Shiny, en su momento hablaremos de qué se trata. Shiny R, perfecto, pero resulta que ahora Shiny está para Python. Acabo de salir recientemente. Salió hace nada, hace menos de 6 meses. De hecho, ellos están diciendo, actualmente es una versión alfa, ya pasó a alfa, antes era beta, ahora está en Python. Esto es una cosa increíble. Cada vez más, cuando yo les digo a ustedes que nuestro propósito es que haya una historia de amor con R y Python, no me lo estoy inventando. No, es que RStudio, que es una compañía que se quiere posicionar en temas de nube, lo comprende perfectamente. R y Python, una historia de amor en la ciencia de datos, y bajo esa premisa es que queremos trabajar nosotros. No vemos un versus entre ellos, vemos un más, se complementan. RStudio, de paso les menciono, quienes lo conozcan, quienes no se preocupen que hablaremos de ello. RStudio no solo es una plataforma, es una empresa que ahora cambió su nombre hace un mes y medio a POSIT. Ya no se llama RStudio, ahora se llama POSIT. También con ello lanzaron su Shiny para Python, y esto es una cosa increíble. Sobre todo por esto, porque tiene algo que se llama Shiny Live. Y esto te va a permitir publicar en las páginas web sin necesidad de tener servidores. Esto es una cosa impresionante, maravillosa. De eso hablaremos en los próximos meses seguramente. Necesitamos motivarlos más a ustedes. Así que para ello, la practicidad o lo pragmáticos que podamos ser es fundamental. Necesitamos, en este caso, hemos considerado dos franjas de sesiones. 2022, esta sesión, estos 4 sábados, hoy estamos haciendo una introducción contándoles de qué se trata el semillero. Ya de inmediato, en 8 días, vamos a intentar construir, vamos a construir un tablero haciendo uso de técnicas de web scraping. Raspar la web, extraer información de noticias, de redes sociales. Todavía no lo tenemos definido, pero pueden ser uno de esos 2 temas. Perdón, 3. O analizamos la ciencia, artículos científicos, y tiene un propósito, y en su momento les mostraremos por qué, o analizamos las redes sociales, que es básicamente, hoy ya utilizo, ok, perfecto. Camilo dice que ya utiliza web scraping, perfecto, maravilloso. ¿Con qué ok, me parece interesante, muchísimas gracias, Camilo. Intentaremos hacer lo siguiente: ver las bibliotecas de scrapping de Python, Beautiful Soup, y la otra es Scrappy. E intentaremos ver Arbets de R, esas 3 bibliotecas, y veremos que conversan muy bien. Y veremos, y ustedes podrán decidir cuáles de ellas resultan siendo más oportunas, Python o R. Y cualquiera que está aquí, que no conoce nunca o no ha trabajado nunca con estos lenguajes, podría decir, uy, pero y entonces yo no sé ni siquiera qué es R y ya vamos a empezar con esto. No se preocupe, esa es la idea, que las 4 primeras sesiones lo motiven, para que usted, incluso aquel que no conoce, se deje deslumbrar un poco, se deje maravillar un poco por lo que nos permite hoy la ciencia de datos. Y aquellos que ya lo conocen, intentaremos evidentemente agregar algún factor adicional que pueda ser de utilidad. Es un reto para nosotros. En la sesión 2 y 03 del 3 de diciembre y 10 de diciembre estaremos construyendo un tablero con algunos detalles estéticos adicionales. Lo construiremos, intentaremos construirlo en Python y en R. E intentaremos hacer, de hecho, un tablero con los 2 lenguajes haciendo web scraping. En ello estaremos los 2 sábados que siguen. Donde queremos extraer info de TikTok, aunque estoy algo estancado con las librerías disponibles que encontré. Perfecto, Alejandro. Lo podemos mirar. Eso nos podría llevar a que usemos algo
de redes sociales. Social media, hoy se usa con mucha frecuencia. Las compañías a veces usan sus redes sociales. Las compañías creen que transformarse digitalmente es solamente tener una red social. No, eso no es transformación digital. Analice el sentimiento de lo que le escriben, quién le escribe, cada cuánto, cómo le escriben. Ese tipo de cosas son las que podemos hacer. Y finalmente, para motivar más el asunto y ver que esa historia de amor y R y Python es una maravilla, veremos cómo trabajan en la nube. Haremos una sesión específicamente, no sé si lo conocen, con algo que se llama Amazon SageMaker Studio Lab. SageMaker Studio Lab, que es la plataforma community o la plataforma abierta, libre, para cómputo en la nube. Puede ser con R, puede ser con Python. Amazon, ok, voy a ponerlo por acá. Todo esto se los pondremos en el semillero, no se preocupen. A mí me encantaría aprender para mejorar mis análisis estadísticos experimentales sobre R. Perfecto, maravilloso. ¿Qué es lo que intentaremos hacer? Miren, lo que intentaremos hacer es motivarlos en las primeras sesiones, ver lo que el mundo de hoy nos permite. Usted puede que tenga un interés específico, pero yo le aseguro que si logra ver esto lo logramos ver y lo logra aterrizar a su vida real, a su vida cotidiana, con toda seguridad lo vamos a poder utilizar. ¿Es multiplataforma o para un sistema operativo en particular? Es multiplataforma. R, Python, RStudio, Visual, todas esas son multiplataforma. Incluso sé que R funciona en PlayStation 5 y en PlayStation 4. No hay ningún problema. Tiene compatibilidad con varias plataformas. Lo que esperamos en las primeras sesiones, compañeros y compañeras, es que nos motivemos con algunos ejemplos de la vida real. Que si tenemos un link de grupo de WhatsApp, no, tenemos un correo, enseguida se los vamos a mostrar y ver cómo podemos a partir de ahí canalizar las inquietudes. Las sesiones quedarán grabadas, ¿de acuerdo? Para los que están empezando en este tema de la ciencia de datos, recomiendo el youtuber Alex Freber, excelente en conceptos, arrancando desde Excel hasta Python, maravilloso. Luis Miguel, si nos puedes poner en el chat el canal de YouTube, sería buenísimo. Muchísimas gracias. Después de ver esa motivación, que es nuestro reto, lograr motivarlos en esas 4 primeras sesiones, con un tema introductorio de contarles hoy quiénes somos y para dónde vamos, qué nos motiva. En la sesión 2 y 3, crear un producto de datos que es un tablero haciendo uso de web scraping en un tema de actualidad que puede ser noticias, redes sociales o investigación científica, o sea, texto, analizar el texto, procesamiento del lenguaje natural. Y en el 4, lo que intentaremos es hacer una práctica rápida de cómo usar R y Python en la nube, específicamente en un servicio community que es Amazon SageMaker Studio Lab. No es la única, porque hay otras. Si no sé nada de RStudio ni de web scraping, hay material para ir viéndolo. Por supuesto que sí, Juan David, no te preocupes, lo vamos a poner. Justamente luego, en el 2023, ya con la motivación, esperamos que nos sigan acompañando. Lo que esperamos entonces mostrar paso a paso qué subyace a ese mundo o a esas cosas que logramos desarrollar en 8 horas. Hoy son 2, nos quedan 6 horas para cumplir con este objetivo y lo vamos a lograr. En esas 6 horas vamos a construir un producto de datos y veremos una aproximación de R y Python en la nube. Pero eso definitivamente para quien no conozca este tipo de temas puede ser complicado. Entonces, después en las sesiones del 2023, lo que pretenderemos es ver esos fundamentos de R y de Python, pero sobre todo pensando en el principio de interoperabilidad entre ellos. Específicamente 2 bibliotecas, una que se llama Reticulate, esta es una, y la otra es una que se llama RP2. Y RP2, estos 2 lenguajes son los que nos facilitan, estos 2 paquetes, son los que nos facilitan la interoperabilidad entre los 2 lenguajes. Reticulate te permite ir y volver de Python hacia R y RP2 te permite hacer lo mismo. Python a R, R a Python, con cualquiera de los 2 podemos integrar en nuestros trabajos. Y lo que intentaremos es entonces no solo ver los fundamentos de R y Python. No solamente es eso. Tenemos una motivación específica de 2 profesores de la Universidad de Stanford y la Universidad del MIT que hacen exactamente eso. Intentar buscar la interoperabilidad entre los 2 lenguajes. Basado en esa premisa de cómo ellos lo abordan en la Universidad de Stanford y en el MIT, es lo que nosotros pretendemos hacer en este semillero. Ver los fundamentos de R y Python, pero cómo conversan el uno y el otro. Lo que haces en R, cuál es su proceso homólogo en Python y viceversa. Ver la interoperabilidad con ejemplos prácticos, que sería descubrir ese mundo que hay debajo de estas 4 sesiones que ya empezamos a conversar de ellas.
Después del Puente de Reyes, esperamos volver nuevamente, por eso ahorita se les citó 4 sábados, 26, 3, 10 y 17. Pero volveremos el 14 de enero, sábado 21, 28 y el 4. El semillero no tiene grupo de investigación, no tenemos un grupo de investigación, pero nos gustaría constituir el semillero de esa manera. Eso es lo que pretendemos abordar este semestre. Motivacional desde el punto de vista de la practicidad, algo que podamos hacer de actualidad. ¿Y qué más que de actualidad? Que el procesamiento del lenguaje natural. ¿Por qué el procesamiento del lenguaje natural es tan famoso? Porque fíjese lo que apareció. ¿Se acuerda cuando a uno le enseñaban y igual a mx más b? Y aquí pues todos seguramente hemos visto esa ecuación. Y igual a mx más b tenía 2 incógnitas, un intersecto y una pendiente. Hoy el mundo tiene algoritmos de este tipo. Se ha unido NVIDIA con Microsoft. Microsoft compró GitHub hace algún tiempo y han desarrollado códigos que programan solos, una inteligencia artificial que programa hoy sola. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo es que usted hoy es capaz de hablarle? Se llama Copilot o Autopilot. También hablaremos de ellos en algún momento. Pero ¿cómo es posible que usted hable y la máquina escriba código? No solo lo entiende, hoy usted puede hablar y la máquina escribir código. Y eso lo está haciendo Microsoft con algoritmos de este tipo. No sé si conocen este algoritmo o vieron esta noticia el año anterior. En el 2017 salió un paper que se llama Atención es todo lo que tú necesitas, attention, que es un mecanismo matemático interesantísimo dentro de las redes neuronales. Es un artilugio matemático basado en la comprensión nuestra de los seres humanos, de cómo comprendemos los seres humanos, cómo aprenden los niños, cómo aprende el cerebro a detectar patrones. Y en últimas está basado en la atención. Hay cosas que nos llaman más y menos la atención. En este momento yo he estado hablando y usted va a capturar algunas cosas, otras se le van a olvidar. Las que captura son las que tienen mayor atención para usted. Eso se ha parametrizado hoy matemáticamente y Microsoft y NVIDIA han logrado llegar a un algoritmo que se llama Megatron Turing NLG 530B. Y 530B hace referencia a que tiene 530 billones de parámetros. 530 billones de parámetros. Eso es impresionante. Por supuesto, ya les comparto este artículo. Ahí se los acabo de dejar en el chat. Es impresionante, pero no es solo que haya surgido ese algoritmo ahorita. Es que GPT-3, que es de una compañía que se llama OpenAI, que creo es europea, no estoy tan seguro, había desarrollado para ese mismo tiempo, octubre más o menos, septiembre, un algoritmo que se llama GPT-3, que es para procesar el lenguaje, el texto o el audio, lo que hablamos. Y eso se usa con frecuencia. Usted ha tenido contacto con los chatbots. Un chat que le responde solo, un bot que le responde. Eso es procesamiento del lenguaje natural. Y eso es lo que nos motiva a que esa sea justamente los ejercicios prácticos iniciales. Scrapping, raspar la web, una información a la que no estamos tan acostumbrados, no es una tabla de Excel común, y luego usar algún tipo de procesamiento sobre el texto, cosas sencillas. Obviamente no tenemos acceso a estos algoritmos que solo tienen acceso a ellos, pero algunos otros sí, porque todos estos son abiertos. Lo más impresionante, que si hay más personas, hay más tiempo para que se inscriban más personas. Bueno, podríamos mirarlo como Andrés, podríamos mirarlo podríamos mirarlo. Yo creo que lo podemos considerar sin ningún problema porque la idea es que aquí venga muchísima gente. Entonces yo creo que lo podemos considerar, solucionaremos seguramente el tema logístico de conectarnos y lo podemos mirar, Andrés, claro que sí. 2017 sale el paper de atención es solo lo que usted necesita. Ese es el mundo moderno, muchachos, compañeros. 2017, hace 5 años, media década, el mundo está sufriendo cambios impresionantes con la inteligencia artificial. Y esto salió hace menos de un año. Bueno, un poquito más de un año. Llegaba GPT-3 con OpenAI, un gran algoritmo, 175 billones de parámetros y aparece Megatron Turing NLG. Pero desde el 2017 que salió el paper empezamos a ver arquitecturas de redes neuronales con 94 millones de parámetros, 340 millones, 1.5 billones, 11 billones. ¿Quién había visto una ecuación de 530 billones de incógnitas? Yo no la había visto nunca hasta que leí ese artículo. Y eso es lo que nos motiva a que estas primeras sesiones estén ligadas al texto. El texto es algo que puedes analizar en cualquier escenario, no importa si es ciencias agrarias, biológicas, hidrocarburos, ingeniería industrial, lo que sea, medicina, cualquier cosa. Luego, evidentemente, tendremos que comprender qué subyace a eso, ¿cierto? Y ver la interoperabilidad de los dos lenguajes con sesiones prácticas en enero del 2023. Perfecto. ¿Por qué creemos todo eso? Y ya para ir cerrando, lo que estamos convencidos es que la ciencia de datos nos une.
No solo desde su definición conceptual de lo que es la ciencia de datos, no, sino como seres humanos. Fíjense lo que decíamos al principio. Fernando está desde México y nos salvó hoy la sesión del día de hoy. Nos salvó la sesión del día de hoy. Y agradecidos por ello. Y eso es justamente lo que pretendemos, que nos podamos unir. No nos podemos dividir, nos tenemos que unir. Y la ciencia de datos estoy seguro que nos permite eso. Yo vivo convencido que si más gente conoce este tipo de cosas, el mundo puede cambiar. De lo contrario, soy bastante pesimista. Y eso es lo que me tiene aquí hoy con el profe Luis Gabriel y lo que nos tiene conversando hoy con ustedes aquí. La ciencia de datos nos une. Y nos une no solo desde lo conceptual, porque vincula matemáticas y estadística y un dominio específico que puede ser la biología, la medicina, los hidrocarburos, la econometría, en lo que queramos. No importa. Al final todos estamos hoy en el siglo XXI, en la era computacional, usando las máquinas para que nos ayuden a ejecutar procesos, para poder escalar nuestra capacidad de análisis. Es que en últimas las redes neuronales hacen uso, por ejemplo, de la regla de la cadena. Las finanzas, la regla de la cadena, y la regla de la cadena no son más que derivadas, ¿cierto? Y eso no es difícil. El problema es cuando tenés que hacer eso en 530 billones de incógnitas. Eso es difícil. Es dispendioso. El cálculo en sí mismo quizás sigue siendo tan sencillo o tan simple como hace algunos años. Pero lo que se vuelve complejo es el volumen de datos que tenés, la velocidad a la que se producen esos datos, y además se te suma otro problema y es si son veraces esos datos o no. Y eso que acabo de decir de volumen, velocidad y veracidad es algo que van a encontrar a veces ligado a la definición de Big Data, las 3V, pero con el tiempo le han ido agregando más: volumen, velocidad y cosas adicionales. En últimas, estamos convencidos que la ciencia de datos nos une. Nos une no solo desde lo conceptual, sino como humanos. Y nos une para contar historias con datos. Historias que deben y tienen que responder a necesidades inmediatas, como decía Albert Einstein. Necesidades inmediatas. Y la necesidad inmediata que tiene un investigador es de comprender aquello que lo rodea. La necesidad inmediata que tiene un gerente es tomar una decisión que vincula incertidumbre y ojalá tener algún elemento de juicio que lo ayude a direccionar mejor esa toma de decisiones. Contar historias resuelve necesidades no solo del investigador, de la persona de una empresa, no, de lo que queramos, de cualquier ser humano. Siempre pongo esta imagen porque alguien dijo por ahí, Edward Tufte, que es alguien que ha trabajado fuerte en el tema de gráficos, teoría de gráficos y teoría del color, que esta era la mejor gráfica de la historia de la humanidad. Una gráfica de un ingeniero civil, Joseph Minard, no sé si lo conocen, Joseph Minard, y esto lo que narra un poco es el ejército de Napoleón moviéndose hacia Moscú. Y el ancho de esa gráfica muestra el tamaño del ejército, cómo se bifurca en algún punto. En el eje X por acá tenemos tiempo, temperaturas, vincula una cantidad de cosas ese gráfico, pero cuenta una historia maravillosa y es como el ejército de Napoleón tuvo dificultades para llegar a Moscú, entre otras cosas por el frío, porque por aquí no hubo confrontación. El frío les trajo bastantes problemas, cosa cuando llegaron a Moscú, el ejército estaba totalmente debilitado y emprendió su viaje de regreso. Por aquí vuelve y se une una parte del ejército que se había dividido y llegan prácticamente derrotados. Cuenta la historia de una estrategia militar de alguien muy conocido, Napoleón Bonaparte, Napoleón. Pero más allá de eso es, ¿qué relación tiene esto con lo nuestro? La ciencia de datos nos une desde lo conceptual y lo práctico, a contar historias. Y las historias resuelven necesidades. Muchas veces esas necesidades tienen que ver con comprender aquello que te rodea, evidentemente, o comprender aquello que pasó en el ayer, e intentar saber qué podría pasar en el mañana. ¿Para qué? Para que te anticipes con la toma de decisiones. Todo el mañana tiene incertidumbre, así que la estadística, las probabilidades son nuestras mejores amigas. Esto es lo que pretendemos en el semillero, que aprendamos a contar historias con datos. Y no nos podríamos ir del semillero sin contar una historia. ¿Qué pudimos nosotros extraer del formulario de inscripción de ustedes? A este punto ustedes conocen cuál es nuestra motivación. ¿Qué nos tiene aquí conversando un sábado 26 de noviembre de 10 a 12 del mediodía? Saben quiénes somos nosotros, saben y han escuchado de las vivencias de algunos compañeros, del profesor Luis Gabriel, saben qué hemos hecho anteriormente y saben qué nos motiva, saben cuál es nuestra motivación, saben ahora qué haremos y cómo lo haremos, saben cuál es la logística, el tiempo, qué temas abordaremos. Ahora lo que necesitamos es convencernos, creernos que de verdad esto nos une.
y que esto nos une en virtud de o bajo la premisa de contar historias. Y contar historias, no nos podríamos ir sin contar una historia, y es, ¿qué nos dijo el formulario de inscripción? ¿Y quieren ver qué nos dijo el formulario de inscripción? Y este tipo de gráficos que vamos a ver aquí, los vamos a aprender a construir en el semillero. ¿Qué podemos extraer del formulario? Les dijimos a ustedes en la descripción, este formulario debe servir al propósito de direccionar los temas del semillero. No tendría sentido simplemente que respondan allá, capturemos el correo y ya hagamos preguntas y listo, no. Nos tomamos el trabajo de analizar esta información. ¿Qué hacían ustedes? Y había una pregunta que era abierta, que era cuáles tópicos te interesaban, qué expectativas. Y esa pregunta da lugar a texto. Y el texto es algo que vamos a analizar. Pero, ¿qué cosas podemos extraer? Por ejemplo, esto, fíjese. Así se dio la inscripción. Eso es un GIF construido con R. Así se dio la inscripción. El semillero abrió una semana atrás sus inscripciones en el formulario, hubo un pico y luego cayó un poco. Cae, y por acá lo que ocurrió, esto lo que estás contando la historia de cómo ustedes se inscribieron al semillero. Y lo que pasó aquí el 22 de noviembre es que la Universidad Nacional publicó el semillero, o la publicidad del semillero en sus redes sociales. Y eso hizo que hubiese una disparada definitivamente grande, cosa que nos alegra, de verdad. Nos pudimos dar cuenta cómo ustedes se inscribieron y un GIF puede ayudar a complementar esa historia. Por acá alguien dice que se enteró por la página de egresados. ¿Qué más podemos contar de la inscripción? ¿De dónde nos acompañan ustedes? Mire, de la Universidad de Antioquia nos acompañan 60 personas, o se inscribieron 60 personas, 9.6%. De la Universidad Nacional nos acompañan 276 personas, el 44.16%. Y de otros correos, ahí hay algo de sesgo porque algunos compañeros y compañeras, aún siendo de la Universidad Nacional o Universidad de Antioquia, pusieron sus correos personales. De pronto nos faltó decirles, si es de una universidad, ponga el correo de la universidad, porque esto nos ayuda mucho. Si hacemos un filtro en las UNAL, podríamos ver ustedes qué quieren en la Universidad Nacional, qué quieren en la Universidad de Antioquia, qué tal si la universidad incluso piensa en abrir cursos de estos, que sea un Cristian, un Duván, que de este tipo de cursos, un Federico, un Giovanni, Stephanie, Paola, Cristian, todos los demás. Es del Colegio Mayor, perfecto, maravilloso. Sí, yo puse el correo personal, ok, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Alguien por acá nos da las felicitaciones por compartir todo su conocimiento, excelente. Carlos, muchísimas gracias. ¿Qué más nos dice o qué historia chica contamos con el formulario de inscripción? ¿Cómo es el conocimiento de R y Python? ¿Cómo fue el conocimiento de R y Python? Los de la UNAL, los de la UDA, ¿quiénes han tenido, perdón, conocimiento con Python no, ¿quiénes han tenido contacto con un lenguaje de programación? De la UNAL vemos un porcentaje un poco más bajo que los de la Universidad de Antioquia. Y quizás tiene sentido, porque los de la Universidad de Antioquia en su mayoría, yo doy clases en la Universidad de Antioquia y en su mayoría hemos conversado de R en algún momento en los cursos con los que trabajamos. Así que para mí tiene sentido que sea un poco mayor, porque seguramente muchos de ellos hemos estado conversando en algún momento. Pero definitivamente las personas que no están en la universidad o que dieron su correo que no es de alguna de las universidades, obviamente que hay sesgo, parece que tuviesen algún grado de, perdón, en la Universidad Nacional, le estoy haciendo la interpretación al contrario, en la Universidad Nacional hay un mayor porcentaje del sí, en la Universidad de Antioquia hay un menor porcentaje, y a pesar de que allá conversamos en algunas ocasiones, hay menos personas que conocen o han tenido algún contacto con el lenguaje de programación. Y en el caso de los otros, están como muy parecidos, ¿sí se dan cuenta? La gran mayoría de ustedes ha tenido algún contacto con algún lenguaje de programación, pero son cerca de 88 personas las que nunca han tenido un contacto con un lenguaje de programación. Los que no estamos inscritos podemos inscribirnos para que nos lleguen las citaciones. De una, ya enseguida les dejo el correo y les digo a dónde nos podrían escribir. ¿A dónde nos podrían escribir ustedes? No entiendo por qué no quedó por aquí, pero ya mismo se los voy a poner por aquí. Semillero. Ahí se los voy a poner en el chat. A este correo, por favor, nos pueden escribir. Todas las preguntas, todas las inquietudes, todo, por favor, escríbalo ahí. semillerorp@gmail.com. Todos los correos por ahí, preguntas, dudas, todo lo que tenga ahí. Listo. Desde ahí nosotros podremos además hacer análisis de sus preguntas. Esa es la idea, monitorear qué nos preguntan. Y además poder direccionarlos a los estudiantes como Duván, Cristian, Giovanni, Paola y demás, compañía, Federico, que de pronto nos pudieran apoyar
porque de pronto a veces no vamos a tener mucho tiempo, somos muchísimos, y crear comunidad efectivamente nos ayuda con ello. Esto me deja analizando mucho porque yo hice una media técnica del desarrollo de software, pero eso fue hace años cuando estaba en el colegio. Excelente, Juan David, perfecto. O sea que esto te puede servir. Va a servir muchísimo. ¿Qué más podemos decir? ¿Se crearon un grupo para la intercomunicación, pues tipo en Gmail? Sí, podríamos hacerlo a través del correo y mirar cómo lo trabajamos. ¿Qué temas son de interés para ustedes? O Telegram, perfecto. Sí, lo miramos sin problema. Por WhatsApp, lo único es que yo con el celular casi no soy muy amigo del celular y a veces no me encuentran por ahí. Entonces es lo único por el tema del WhatsApp. Discord quizás podría ser el perfecto, que los datos nos dicen cómo se inscribieron, cómo o quiénes nos acompañan. Esos que nos acompañan, las personas que nos acompañan han tenido no un contacto con un lenguaje de programación y qué temas son de interés para ustedes. Y esto es procesar texto. Una cosa tan simple como hacer simplemente una nube de palabras. Jeff Castro, ¿estás levantando la mano? No alcanzo a ver tu nombre, entonces no sé quién eres. Si quieres nos puedes hacer la pregunta por el chat. A ver, cuéntanos, Jeff Castro. No sé. Hola, ¿me escuchas? Sí, ahí te escuchamos, perfecto. Ok, perfecto. ¿Puedes regresar a la primera gráfica que mostraste, al GIF? Sí, Vale, profe. ahí, sí. Acá en eso, no sé, solamente me preguntaba, el 17 de noviembre, cuando hicieron el lanzamiento, ustedes pueden seguir la historia de si son nuevos los que se inscribieron o no son nuevos, porque mira que tienen una acogida bastante grande, 289 personas en el primer día. ¿Sabes por qué? Porque los amigos fuimos los que iniciamos, esos 10 personas que iniciamos, y debo agradecerle a mi novia públicamente porque sin ella no hubiera sido posible, movió muchísimo a los amigos, mucho amigos conocidos. Entonces lo que estás diciendo es cierto, tenemos una acogida interesante. Y bueno, mira, por acá Juber nos dice, eso lo compartieron y lo que nos dice esto es que hemos logrado generar comunidad, cosa que nos agrada muchísimo. Buen aporte. ¿Cuál es tu nombre que no logro verlo, no logro ver? O me puedes escribir tu nombre, por favor, que solo veo JF Castro T. Profe, ¿puede compartirnos el link de inscripción y la página del semillero? El de inscripción ya se acabó, ese sería más dificultoso. Gerson, perfecto, Gerson Castro, muchas gracias. Pero la página, claro, la página se las pongo ya mismo por aquí por si de pronto obviamente esto va a ir cambiando esta página. Para dentro de 8 días van a encontrar aquí ciclo 02 y unas guías, videos de YouTube que les van a explicar cómo instalar herramientas R, Python, Visual Studio, configurar R, configurar Python, las bibliotecas que necesitamos. Esta semana les enviaremos o lo pondremos en la página, les enviaremos un mensaje diciéndoles está listo el material que abordaremos a partir del próximo sábado. Hoy es una introducción y va a haber un material de guía arduo, videos seguramente. ¿Qué temas son de interés para ustedes? Mírenlos aquí. Análisis de datos y ciencia de datos, efectivamente, pero hay más cosas. Y a mí en lo personal hay algo que me llama mucho la atención de ahí. Y es el tema de series de tiempo, que ya no recuerdo exactamente dónde está por acá, series de tiempo. Series de tiempo. Las series de tiempo parece ser que es algo que a muchos de ustedes les llama la atención. Y puede ser muy útil. Fernando, súper, se tratará Julia. Lo de Julia no, por ahora no lo vamos a integrar, pero en un futuro es posible que sí. Las series de tiempo, mire lo que nos deja una nube de palabras. Claro, los temas de bases de datos, quieren aprender, visualizar datos. Otro tema importante es visualizar. Visualizar y series de tiempo están por ahí. Quieren aprender de R y Python, de bases de datos, aprender de ciencia de datos, analizar datos, datos ambientales, la parte agraria, inteligencia artificial, lenguaje de programación. Pero me quedo con lo de series de tiempo y visualización de datos. Eso nos está diciendo algo. Y es ahí donde quisiéramos enfocarnos, por eso la idea del tablero, por eso la idea del scrapping, porque con el scrapping vamos a poder ver algo del tiempo también. Se van a dar cuenta que es posible. Esto nos ha permitido sentarnos y decir, bueno, ¿cómo abordamos el semillero? Lo que dice Gerson es cierto, tenemos una acogida importante, pero ¿cómo abordar el semillero? ¿Qué temas deberíamos utilizar? ¿Qué tópicos deberíamos tratar con una comunidad tan diversa? Y esto nos ayuda definitivamente. Y esto es algo maravilloso.
porque esto le da más justificación o validez al semillero. En el eje X tienen la pregunta de 1 a 10, ¿usted qué tanto sabe de ciencia de datos? Y en el eje Y tiene la pregunta de si usted ha tenido, ¿cuánto sabe de R o Python? ¿Cuánto sabe usted de R o Python? Va entre 1 y 10 y la de ciencia de datos también. Pero fíjese lo curioso. El mundo, si lo asumiéramos lineal, sería la curva, la línea azul. Pensemos solo en la línea azul en este momento. Exacto, modelos de análisis predictivos. Esto, de hecho, que está en pantalla, nos da esas 3 líneas, son modelos. El modelo azul es un modelo lineal. El rojo es un modelo cuadrático, aunque realmente es un modelo aditivo generalizado con 2 funciones base o 2 grados de libertad, que es como si pudiéramos hacer el homólogo de que tenemos un polinomio de segundo grado. Y el tercero, la línea verde, es un modelo un poco más complejo. ¿Cuál de las 3 logra describir mejor estos datos? No podría decirlo yo, pero lo que sí sé, o cuál de las 2, verde o roja, pero lo que sí sé es que el azul quizás no. Porque no puede, lo que nos dice esto es que no necesariamente cuando sabes más de ciencia de datos, sabes más de R o de Python. Por eso hemos dicho conocimiento versus habilidades. Lo de conocimiento, si sabes bastante de ciencia de datos, tenés un conocimiento conceptual importante. Pero es curioso ver que una persona sepa 10 de ciencia de datos y no tenga habilidad con R y con Python. Lo que creemos es que estas personas son seguramente, no sé, matemáticos, estadísticos, que han estado mucho en la parte conceptual, pero seguro no han tenido contacto con alguna herramienta de programación, que es común también a veces, porque claro, el tiempo se invierte en la parte conceptual, no queda tiempo para lo otro y ahí aparece nuestro semillero. Nuestro semillero te puede ayudar a que efectivamente, el eje Y, sea más alto. Y evidentemente con lo que conversamos, ojalá que la ciencia de datos también, la parte conceptual sea más alta. Si asumiéramos un mundo lineal, diríamos que todo aquel que sabe más de ciencia de datos también tiene más habilidades con R y Python. Pero realmente nuestro mundo muchas veces no es lineal. Y en este caso, si lo concibo no lineal, verde o roja, lo que nos está diciendo es, y me voy a quedar con la verde, es mire, parece ser que las personas por encima de 6 o 7 puntos más o menos en ciencia de datos, esas personas tienden a tener una habilidad con R o Python más baja que los otros. Que no sé, que los que están entre 5 y 7 más o menos. Entre 5 y 7 de ciencia de datos, las personas parecen tener mayor habilidad con R y Python. Eso lo que te dice es que aún sin ser o aún sin tener tener elementos conceptuales arduos de ciencia de datos, puedes tener habilidades con R y con Python. Mire, acá hay alguien de 3 que tiene una habilidad de más de 8. No sabe casi de ciencia de datos, pero tiene una habilidad de 8 con el lenguaje de programación. Y esto es maravilloso también porque fíjese lo que esto nos permite ver. ¿Han escuchado el término heterocedasticidad? O varianza heterogénea o varianza no constante. Bueno, aquí yo veo algo parecido, fíjese. Esto se va abriendo como un cono, patrones específicos. Estas líneas parecen ser más largas en la medida que me voy moviendo en el eje X. Hay mayor variabilidad por acá. Es interesante un gráfico, todo lo que nos muestra. Los gráficos, como dijo el profe, son de las cosas más importantes. Yo, de hecho, es lo que más disfruto de analizar datos. Esto nos dijo mucho, pero no es la única forma de ver esto. Porque de aquí se puede preguntar uno entonces, ¿cuál es el modelo predictivo correcto? Puedo predecir cuando alguien me responda si sabe 3 de ciencia de datos, cuánto en teoría es su habilidad en R o Python. ¿Puedo hacer esa predicción? Eso es lo que nos deja el gráfico y eso es lo que nos deja el formulario. Pero no es la única forma. Hay 3 formas de ver exactamente lo mismo y es básicamente usar gráficos distintos. Si ven este gráfico es lo mismo. Está discretizada el eje Y y está discretizado el eje X anterior. Es decir, ahora tengo cortes o fragmentos, intervalos para ciencia de datos y para R y Python. Es exactamente lo mismo mostrado de otra manera. Y es parte de lo que queremos decirles. Las historias no son únicas. No, las historias no son únicas y de los datos no derivamos siempre todos lo mismo. Porque de hecho tiene que ver con nuestra curiosidad y nuestra intuición, que algo tiene que ver con la experiencia definitivamente. Modelos, pensar en modelos, no es posible pensar en un modelo sin un gráfico. Decía Leo Breiman en su paper del año 2001 del modelamiento estadístico las 2 culturas. Quienes no conozcan a Leo Breiman es el creador del Random Forest. Ya murió. Pero decía él que la recomendación que él le daba a cualquier analista de datos es sumérjase en los datos. Haga una inmersión en los datos, compréndalos bien antes de modelarlos. A veces tenemos mucho afán por el modelo y la ecuación, pero no es lo más importante.
Lo más importante es que cuente una historia, una buena historia. Y sobre todo, que haga buenas preguntas para que obtenga buenas respuestas. Cuando digo buenas preguntas, no quiere decir que sean preguntas complejas, aunque las puedes complejizar, evidentemente. Discretizando puedo ver lo mismo. Las personas que están entre 1 y 2, 1 y 3 más o menos, así es su distribución de R y Python. Es decir, acá las tengo numéricas y puedo pensar en un modelo, acá las tengo categóricas. Y lo que estoy viendo es sus frecuencias, pero es lo mismo, es la misma cosa. Es simplemente dos observadores desde dos puntos distintos viendo el mismo punto. En este caso, la misma información. Pero no son las dos únicas. Esta es otra. Este es un gráfico que quizás es menos conocido para algunos. El de dispersión quizás lo han visto. Esto de barras también lo han visto, pero este quizás es algo novedoso para algunas personas. Coordenadas paralelas, diagrama de coordenadas paralelas, se me estaba escapando el nombre, diagrama de coordenadas paralelas. Esto es maravilloso porque tengo ciencia de datos acá y R y Python acá. Y lo que podemos ver es cuántos, por ejemplo, que respondieron ciencia de datos 1 hasta el máximo, ¿cuántos nos llegan? Máximo a 6. O sea que una persona que respondió que sabe de ciencia de datos 1 no va a llegar a más del 100, o al menos no respondió más del 100. Pero una persona que nos respondió 10 puede llegar a 1, mire. Hay líneas que se conectan de acá. Entonces esa conexión entre esas dos variables que fueron preguntas del semillero, del formulario, definitivamente nos ayudan mucho. Nos ayudan muchísimo. Ese es el tipo de historias que queremos contar con ustedes y compartir con ustedes en este semillero. Historias con datos, en aras de responder a preguntas. Preguntas que impactan necesidades inmediatas de la cotidianidad del ser humano. En una empresa, en una universidad, en donde sea. ¿Cómo contamos esa historia con datos? ¿O cómo aprendemos a contar esas historias con datos? Ya vimos que vamos a empezar con 2 tableros, scrapping, web scrapping. Próximamente, esta semana, compañeros y compañeras, les estaremos enviando videos de YouTube, guías de PDF, guías en HTML de cómo instalar las herramientas, libros, hipervínculos, todo el material va a estar en la página. Estén pendientes del correo que esperaríamos máximo al día miércoles, máximo el día miércoles. El nombre del diagrama es exactamente coordenadas paralelas, diagrama de coordenadas paralelas. Es muy útil, les mostraremos en algún punto, perfecto, Juber, les mostraremos en algún punto donde pueden encontrar todo este tipo de gráficos. No, es que es más, se los voy a mostrar de una vez. Miren, usted ahorita puede decir R Graph Gallery, pero también puede decir ahorita Python Graph Gallery. Ahí tiene toda la galería de gráficos con R, aquí está. Aquí están las coordenadas paralelas, y ahí están los códigos y de todo. Y este es toda la gráfica, las gráficas con Python, exactamente las mismas. Cada vez estos dos mundos conversan más. Si usted es de los que alguna vez ha considerado que ellos compiten, quítese esa idea de la cabeza. En el semillero lo ayudaremos a que se la quite de la cabeza porque la verdad los dos se complementan. Y próximamente estaremos enviando la información necesaria. Muchísimas gracias. Ha sido, creo que, un inicio un poco complejo por la logística, pero lo hemos logrado sortear gracias a Fernando. Y a ustedes que están aquí. ¿Cómo la ven? Bueno, con todo gusto. ¿Cómo la ven? Cuéntenme, ¿cómo la ven? ¿Cumple sus expectativas o no? Muy interesante, ok, genial, perfecto. A ustedes 1000 gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Muy emocionado, nos dicen, excelente. Me encantaría poder tener un código y conectarme a este código que me están escribiendo ahí en el chat para hacer análisis de qué nos dicen ustedes. Muy emocionado, ok. Gracias por la invitación, viejo Jairo. Cuídense mucho. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Algo que nos quieran preguntar? ¿Algo que deseen saber? ¿Ha sido claro? ¿Todo bien? Creo que esperamos salir siendo un crack en R y Python. Seguro que sí. Seguro que sí. Perfecto. Ok. Nos pueden escribir, si quieren, escríbanos por favor al correo nos escriben por favor al correo del semillero, ¿vale? Voy a volverlo a poner ahí, semillerorp@gmail.com. semillerorp@gmail.com.
A ustedes muchas gracias, que terminen de pasar un buen día, la grabación se las enviamos por el correo, seguramente al principio de semana se las estaremos enviando sin problema, listo.